Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Gracias por escuchar. Encuentra en la descripción del vídeo nuestro enlace al grupo de WhatsApp. La relación discípulo-guru, por Chögyam Trungpa. Naropa es una de las figuras más importantes de la historia del budismo hindú y tibetano. A diferencia de algunas otras, cuyos nombres aparecen en los linajes de la transmisión espiritual budista, Naropa fue evidentemente una figura histórica. Forma parte del linaje Kagyu del budismo tibetano y es, junto con su maestro Tilopa y su discípulo Marpa, el fundador espiritual de dicha orden. También es reconocido y venerado por todas las escuelas tibetanas como el discípulo ejemplar. Para la transmisión espiritual budista, la relación entre gurú y discípulo es sumamente importante. La relación no es meramente una cuestión de interés histórico, sino que se perpetúa como factor fundamental hasta nuestros días. Esta relación se basa en la confianza, pero antes de que dicha confianza pueda desarrollarse, existe un periodo durante el cual el gurú pone a prueba a su discípulo. Este proceso de prueba se hace patente en las pruebas y dificultades a las que Naropa fue sometido por su maestro Tilopa. Pasó mucho tiempo hasta que Tilopa estuvo dispuesto a impartir sus conocimientos al discípulo. En cierto modo, la prueba a la que el gurú somete a un discípulo es muy sencilla. Un discípulo se acerca a un maestro y solicita su enseñanza. El maestro podría responder: bueno, no sé mucho. Será mejor que busques a otra persona. Esta es una manera excelente de comenzar las pruebas. El discípulo podría marcharse, lo que sería una señal de que en realidad no es muy serio. A causa de la intimidad de la relación entre maestro y discípulo, cualquier cosa que sucede entre ambos es vital tanto para uno como para el otro. El maestro debe saber que no debe aceptar a un discípulo que no está preparado para recibir las enseñanzas que le puede ofrecer. Por este motivo, pone a prueba la disposición, la buena gana y la capacidad del discípulo antes de instruirlo. Esto significa que el discípulo ha de convertirse, para emplear la imagen tradicional, en un vehículo merecedor. Y debido a la intimidad de la futura relación, el discípulo también debe probar a su manera al maestro. Debe escrutarlo para descubrir si es realmente capaz de transmitir la enseñanza, si sus acciones concuerdan con sus palabras. Si ambas partes no satisfacen las condiciones, no merece la pena iniciar la relación. Como vemos en los textos, la tradición de la relación discípulo-gurú en la India data de muy antiguo. Los tibetanos tomaron esta práctica de los hindúes y hasta ahora la desempeñan a la manera tradicional. Esta relación íntima no solo se ocupa de transmitir las enseñanzas orales, sino de preservar la continuidad del ejemplo personal. Naropa era un vehículo merecedor. Estaba dispuesto a someterse a todo tipo de trabajos con el objeto de recibir la enseñanza. Sus penurias comenzaron con la búsqueda de un maestro. Naropa consagró varios años a esta búsqueda, y esta era en realidad parte de la enseñanza que su maestro le impartió. Antes de que Naropa viera a Tilopa en su forma verdadera, se le sucedieron una serie de apariencias extrañas. Lo vio como una leprosa, un carnicero y bajo muchas otras formas. Todas eran reflejo de las tendencias que operaban en el interior de Naropa y que le impedían ver a Tilopa en su verdadera naturaleza, ver la verdadera naturaleza del gurú. La palabra gurú es de origen hindú y hoy prácticamente se ha integrado en el idioma inglés. Empleada correctamente, no se refiere tanto a un ser humano como al objeto de un cambio de atención que atañe tanto al ser humano que imparte la enseñanza como a la enseñanza en sí misma. Sería más correcto denominar al ser humano Kalyanamitra o amigo espiritual. Guru posee un sentido más universal. El Kalyanamitra es aquel capaz de impartir la enseñanza espiritual debido a que él mismo ha cumplido el proceso. Comprende el problema del discípulo y el motivo que le ha hecho acercarse a él. Sabe qué orientación necesita y cómo ofrecérsela.
En primer lugar, la iniciación espiritual solo puede proceder de una persona que comparta con nosotros la situación de existir físicamente en este mundo. Por ello, el maestro aparece primero en forma de Kalyanamitra. Luego, gradualmente, a medida que su enseñanza arraiga en nosotros y se desarrolla, su naturaleza cambia y el cambio se refleja en el mismo maestro. De este modo, tiene lugar una identificación del gurú con el Kalyanamitra. Pero es importante que el gurú sea reconocido y aceptado como tal y que no se le confunda con el Kalyanamitra a la manera de un culto a la personalidad. No se trata de una ecuación simple entre el gurú y el Kalyanamitra. Pero este último ha de ser reconocido como el que es capaz de impartir el conocimiento que el discípulo desea y que en realidad necesita como factor vital de su crecimiento. Una vez más podemos hacer referencia al ejemplo de Naropa. Al principio, Naropa no comprendió el proceso en el que estaba involucrado. El crecimiento interior que ya iba madurando y arraigaba en él todavía se veía bloqueado por los muchos prejuicios que tenía. Siguió viendo las manifestaciones de su gurú bajo la luz de conceptos corrientes, en lugar de comprender que eran símbolos que ofrecían la posibilidad de abrirse paso entre los prejuicios. Estas manifestaciones le ofrecieron la oportunidad de ser él mismo, en lugar de concebirse a sí mismo como una persona altamente capaz. Debemos recordar que Naropa provenía de una familia noble. Gozaba de un gran prestigio social y además se había convertido en un famoso pandita. Y así, en el proceso de tratar de relacionarse con su gurú, puso en juego su orgullo. Creía que como persona reconocida por su inteligencia, ya debía conocer todas las respuestas. Pero no era así. Solo después del periodo de prueba comenzaron a surgir algunas respuestas verdaderas. Este proceso de prueba promovió realmente la supresión de sus prejuicios. Actuó realmente la enseñanza en sí en su acepción más concreta. Ni siquiera el mayor número de palabras habría alcanzado el resultado que se produjo a través de su exposición al tratamiento burdo, el tratamiento de shock a que lo sometió Tilopa. En el mismo momento en que pensaba que al fin había comprendido, que al fin había finalizado las pruebas infinitas, en ese mismo momento comprendía que no había logrado ver. En todo el proceso de aprendizaje al que nos referimos aquí, y uno bien puede decir que el camino budista es un modo de aprendizaje, se produce una oscilación constante entre éxito y fracaso. A veces las cosas van bien. Esto es bueno, pero también puede convertirse en un gran peligro. Podemos tornarnos demasiado seguros de nosotros mismos, confiar demasiado en que todo saldrá a nuestro gusto. La complacencia aumenta. De este modo, los fracasos que surgen a veces son muy importantes, pues nos hacen ver que estábamos equivocados y nos dan la posibilidad de comenzar de nuevo. A partir de esta experiencia de fracaso, reconsideramos las cosas de otro modo. Esta oscilación entre éxito y fracaso introduce el sentido de un camino, de una senda. En este punto es preciso señalar la importancia del camino en la tradición budista. El budismo nunca afirmó ser más que un camino. El mismo Buda era nada más que el maestro que mostró a otras personas el camino que él mismo tuvo que recorrer, fueran cuales fuesen las vicisitudes del éxito y el fracaso. Es cierto que si una persona falla siempre, puede comenzar de nuevo. Si es inteligente, aprenderá de los errores que ha cometido. Entonces los errores se convertirán en caminos que lo ayuden, como sucedió en el caso de Naropa. Con mucha frecuencia Tilopa le pedía que hiciera cosas que estaban fuera de lugar desde la perspectiva corriente de Naropa, que iban contra la índole de su marco convencional de referencias. Pero este giro respondía al conocimiento de que la conformidad con el modo establecido de contemplar las cosas no lograría nada. El punto de partida consistía en obtener una nueva visión. Si arribamos a una nueva visión, a un nuevo modo de contemplar las cosas, es muy probable que su modo de aplicación sea distinto a lo que comúnmente se acepta. Esto es lo que siempre ha ocurrido con los grandes líderes espirituales de la humanidad en cualquier época y lugar. Estas personas han ensanchado y ampliado nuestro horizonte. A través de su acción, hemos experimentado la satisfacción de desbordar la estrechez del mundo ordinario en el que sucede que hemos nacido. Cuando Naropa demostró que era una persona que merecía recibir instrucción, todos los patrones que hemos descrito cambiaron. A partir de ese momento, Tilopa se mostró como la persona más amable que pueda imaginarse. No retuvo nada que Naropa demandara de él.
Hay una expresión en sánscrito, acharya musti, que significa puño cerrado. Esta expresión se ha aplicado frecuentemente a los gurús que retienen la enseñanza. Si en determinado momento el maestro retiene la instrucción, esto constituye una señal de que no está seguro de sí mismo. Pero, por supuesto, no fue esto lo que ocurrió con Tilopa. Ofreció a su discípulo todo lo que tenía. Este es el modo en que evoluciona la relación discípulo-maestro. En determinado momento el maestro transmite la totalidad de su sabiduría a un discípulo, pero éste debe ser merecedor y llevado a un estado de receptividad completa, tal como lo ilustra el mensaje de la vida de Naropa. Y así, a su vez, Naropa condujo a su discípulo Marpa a través del mismo proceso preparatorio y Marpa condujo a su discípulo Milarepa. La biografía de Milarepa dice que Marpa le hizo construir una casa de piedra. Apenas había concluido la casa cuando Marpa le dijo que la echara abajo y la comenzara de nuevo. Esto sucedió una y otra vez. No es necesario que nos preguntemos si se trata de un hecho histórico. El mensaje simbólico es obvio. Marpa le pidió que hiciera algo y Milarepa reaccionó con orgullo, sintiendo que podía hacerlo. Milarepa lo hizo a su manera sin esperar la instrucción. Naturalmente, los resultados no fueron satisfactorios y no cabía otra alternativa más que echar la casa abajo y comenzar nuevamente desde el principio. En este punto vemos otro aspecto de la relación discípulo-gurú. El discípulo ha de comenzar por el principio, y esto le causa inevitablemente una humillación, debido a que casi siempre siente que ya ha comprendido algo. Por lo general transcurre un tiempo prolongado hasta que su orgullo desaparece para dar paso a una verdadera receptividad. Gracias por escuchar.